Ahora, una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Las reformas que han sido anunciadas por el gobierno, se habla de 10 o 12 reformas diferentes y nos hemos referido en una ocasión a ese, ¿verdad? Alguna gente podría llamarle un paquete de reformas. Sigue siendo de mayor importancia la reforma a la Constitución de la República, independientemente de la cantidad de tópicos, de la cantidad de contenido que se pretenda promover los cambios desde el Poder Ejecutivo que enviaría al Congreso de República Dominicana. Y incluso la prensa en el día de hoy está refiriéndose un poco a este tema, comparando la reforma de 1900, porque las últimas tres o cuatro reformas, está la de 1994, la reforma del año 2002, la reforma del año 2010 y la de 2015, que fue la última. Casi siempre prima, en la reforma a la Constitución, casi siempre el interés del Ejecutivo es buscando una continuación del control del poder. Y el ejercicio del poder es el fin último de la participación política. Al que está en política le interesa conseguir el poder, y el que está en el poder tiene la misión de mantenerse en el poder. Eso es así. Ahora bien, de esas reformas, las cuatro que he mencionado, las más sustanciosas son 1994 y 2010. La de 1994, que fue producida por dos crisis electorales. Bueno, digamos, la de 1990 explosionó o explotó al PLD porque fue el partido de moda, el partido que tenía el apoyo de los que no tienen partido, de los que se cambian, de los que están esperando quién va adelante. Bueno, todo era moda morada en el 90, pero ganó Balaguer, según la Junta. Y eso generó un malestar en la sociedad, pero quienes sufrieron los golpes fue el PLD, que hasta se dividió en el 91. En el 1994 se repitió una acción más explícita, más clara, desde el Ejecutivo, que trastornó el padrón electoral, y el que no está en el padrón no vota. Usted va a las urnas el día de las elecciones, pero si usted no está en el padrón de la mesa que dice su plástico, que dice su cédula, usted no puede votar ahí. Y si le dicen en una mesa de la provincia de Santiago, mire, usted está en el padrón, en una mesa en Dajabón, lo más natural es que usted no va a poder votar, porque tendría que trasladarse mucha gente, pero no quiere a la gente a veces votar por no hacer la fila, mucho menos que le digan que está en otra provincia, que fue lo que pasó en 1994. Con esas acciones fraudulentas y una crisis post-votaciones, que antes de proclamar a el ganador, entre comillas, se acordó entonces ponerle un sello, ponerle un freno, o como dicen ahora algunos teóricos, blindar la situación, atajar a Balaguer que no continuara con las bellaquerías electorales. Le reconocieron 2 años a Joaquín Balaguer y que se hiciera elección en el 96. Ese fue, digamos, el parche a la situación, pero aprovecharon para ganancias para el país, el sistema democrático, y se aprobó crear el Consejo Nacional de la Magistratura, porque los jueces
hasta el 97 los jueces lo escogía el Senado de la República. Y el que tenía mayoría en el Senado escogía a los jueces de los tribunales. También la división de las elecciones separadas, que para mí sigue siendo un éxito, sigue siendo el mejor referente para elecciones que no sean todas al mismo día. Y lo menciono aquí porque sé que hay, creo que los sectores oficialistas se han puesto con otros sectores para poner todas las votaciones el mismo día. También en las votaciones del 94 generó la segunda vuelta, y en el 96 se fue a elecciones en una primera y segunda vuelta electoral. Ahí se estableció por primera vez que para ganar la presidencia de la República se necesita más del 50%. Entre otras fue la reforma del 94, como ustedes ven, muy importante. La reforma del 2002 fue prácticamente para permitirle la repostulación al presidente Hipólito Mejía, que después reconoció que fue un gran error. No lo de la reforma, no se refirió a eso, porque el que tiene mayoría puede reformar en principio, pero después tuvo que reconocer públicamente que fue un error del grupo que le acompañaba empecinarse en imponer en su partido, en el PRD, imponer la candidatura del presidente Mejía, que estaba muy bueno. Después de esa reforma, el 2003 está en la historia como el año de una gran crisis en el gobierno, la explosión de las crisis bancarias y todo eso, y dividió al PRD naturalmente. La otra reforma, en el 2010, una reforma muy importante, prácticamente una constitución nueva, se dio el país, encabezada por Leonel Fernández Reina, y un ambiente muy positivo, porque incluso fue una reforma resultado de una consulta por internet, una consulta en asambleas por pueblo, un buen ejercicio, y está como referente el contenido de la reforma que se promulgó el 26 de enero de 2010. La reforma de 2015 se parece a la de 2002, solo tocar un par de artículos de la Constitución para que Danilo volviera a ser candidato a la presidencia. Y está bien, hay que decir que Hipólito no terminó tan mal como Danilo, porque todavía no se tienen los resultados finales de lo mal que terminó Danilo Medina. Bueno, a juzgar por la cantidad de expedientes y de presos, de personas de su familia y personas allegados y de confianza. El Procurador General de la República, los encargados de programas, los ministros, desastroso. Aún así, estamos viendo que el PLD tiene capacidad de recomponerse y Danilo mantiene el liderazgo de su partido. Bueno, pues las reformas entonces tienen esa utilidad y muchos sectores opinan que la reforma debiera como no ser presa, que la Constitución, la Carta Magna no debiera ser objeto para ser utilizada por apetencias políticas, pero es así lamentablemente. Ahora se habla, y siempre se ha hablado, de buscar la forma de blindar a la Constitución, pero la Constitución es un pacto social, es el acuerdo de la nación de cómo gobernarse y cómo operar. Pero ojalá aparezca una forma número uno, de que los ciudadanos puedan involucrarse más en esas grandes decisiones que tienen que ver con la Constitución, y número dos, que se le busque una forma de que no sea utilizada justamente para responder a intereses particulares y de pequeños grupos.